amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con San Miguel Arcángel, el defensor contra la maldad. San Miguel Arcángel es uno de los 7 arcángeles que aparecen en la Biblia. 3 de ellos aparecen nombrados y son el arcángel San Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. El arcángel San Miguel aparece como el príncipe de la milicia celestial. Aparece como ese arcángel que destruyó el poder de Satanás, el que se enfrenta con Satanás, el que se enfrenta contra el mal. Amigos, el mal existe. Satanás con la cara de malo, los cuernos, el rabo y el trinche en la mano, ese no. Esa es una manera de nosotros interpretarlo. Pero ese Satanás de la maldad, que corroe a tanta gente, la envidia, el afán de poder, la violencia, esa maldad. San Miguel Arcángel, a quien tenemos aquí, es nuestro gran protector. Y ha sido el protector en los tiempos de la antigüedad, entre los tiempos de la Biblia, la Sagrada Escritura, y en el Nuevo Testamento también aparece como el defensor de las cosas malas. El defensor de la humanidad en contra de todo eso. Por eso le decimos San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversas acechanzas del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Esta oración es una oración muy conocida, una oración que debemos repetir y que vamos a volver a repetir en este programa, porque tiene un origen muy interesante. Pero este San Miguel Arcángel se presenta, amigos, vestido como con una coraza. Se presenta con sus alas de arcángel, con la espada defensora, con el escudo protector y siempre aplastando al mal, aplastando al demonio. Pero hay cosas interesantes que nosotros deberíamos saber de San Miguel Arcángel. Si nosotros nos trasladamos hacia Italia, hacia el centro de Italia, hay un lugar muy cerca de Foggia. Por cierto, Foggia es el lugar donde vivió y murió el Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío ahí vivió y murió en ese lugar llamado Foggia. Y el Padre Pío recomendaba mucho la visita a San Miguel Arcángel. ¿Pero por qué recomendaba mucho? Porque ahí, muy cerca, hay una gran explanada, o sea, un valle grande, y de repente se eleva un monte muy alto. Y ese monte muy alto, hacia el año 480 más o menos, pertenecía a un señor llamado Gargano, el señor Gargano. Por eso se llama el Monte Gargano. Eso junto con todas las laderas, y eso estaba verdaderamente todo cubierto. Resulta que el señor Gargano, un buen día, estamos hablando más o menos del año 480 o 490 después de Cristo, el señor Gargano estaba revisando sus toros, sus vacas, su ganado, ¿sí? Y se da cuenta que uno de sus mejores toros se le ha escapado. ¿Sí? Entonces manda que lo vayan a buscar y lo buscan, y al tercer día que lo están buscando y no lo encuentran, pues sale él en persona y dice, no, yo lo voy a buscar, ¿no? Y sube por el Monte Gargano, ¿sí? Buscando el toro para ver, alejándose de sus tierras, pero buscándolo, y de repente se encuentra que donde hay una cueva a la cual él nunca ha entrado, pero en las puertas de esa cueva está el toro, su mejor toro, y está como arrodillado. Dice, este toro debe estar muerto, ¿qué es lo que le pasa? Y desde lejos agarra una flecha, estamos hablando del año, repito, 490 después de Cristo, agarra una flecha y con el arco le va a dar con la flecha envenenada para matar al toro, porque dice, este pobre toro está herido, si hay que matarlo para que no sufra. ¿Sí? Pero para su gran sorpresa, la flecha llega hasta casi al toro y se devuelve, y a quien hiere es al señor Gargano. Oye, toda la gente que estaba al lado de él dice, o sea, ¿qué pasa? Y el señor pues mira, lleno de sangre, herido, lo agarran en peso y se lo llevan corriendo hasta el lugar de donde ellos vivían, que se llamaba Siponto. ¿Sí? Y ahí en Siponto tratan de curarlo, pero al mismo tiempo van y le dicen, era
la población no era muy grande, y van corriendo hacia el obispo y le dicen, mire, monseñor, que se llamaba Lorenzo Mayorano, monseñor Lorenzo, el señor Gargano trató con su flecha envenenada de dispararle al toro, pero la flecha se le devolvió y le pegó a él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? Porque esto es una cosa totalmente desconocida para nosotros. Y para nosotros también hoy en día sería algo desconocido, ¿verdad? Bueno, el obispo no sabe, ¿ve? Y dice, indudablemente esto tiene que ser algo misterioso. Y el obispo propone y dice, vamos a hacer 3 días de ayuno, es decir, de comer menos o casi no comer en esos 3 días y dedicarnos esos 3 días a la oración para pedirle a Dios que nos clarifique qué es lo que ha pasado. Bueno, pasa el pueblo entero de Siponto esos 3 días de ayuno y de oración, y a los 3 días suben y van a la cueva, ¿sí? Y van ahí y ven que es una cueva que la entrada de la cueva es grande, pero para adentro es profundísima y es larguísima, y no se atreven a terminar de entrar, pero allí, ¿sí?, le dan gracias a Dios porque durante esos 3 días de ayuno y oración, el señor Gargano se había empezado a curar y ya estaba completamente curado. Y el obispo le dijo, esta oración y este ayuno Dios lo ha visto con buenos ojos, ¿sí? Y al mismo tiempo, durante esos 3 días, monseñor Lorenzo Mayorano tuvo una visión, una revelación, ¿sí?, en lo cual escuchó al arcángel San Miguel decirle, yo soy el arcángel Miguel y he elegido este lugar en el monte para que allí esté alojado mi palacio real. El obispo se lo comunica al resto de la gente, ven como el señor Gargano se cura, se mejora y sin ningún tipo de explicación, y repito, suben hasta arriba, hasta la cueva, no se atreven a terminar de bajar, pero suben hasta allí y le dan gracias a Dios por esta mejoría y le dan gracias a San Miguel Arcángel porque ya conocían de las historias de San Miguel Arcángel en el Antiguo Testamento y en la parte de la Biblia. Pero esto no se queda ahí porque esta no fue la primera aparición de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel se vuelve a aparecer, ¿sí? Y en nuestro próximo segmento te contamos cómo. Esta primera aparición de San Miguel Arcángel fue un 8 de mayo del año 490. 2 años más tarde, en septiembre, un rey que se llamaba Odoacre, que era el rey de los Herulos, que vivían un poco más lejos de allí, le molestaba mucho aquel ambiente de paz, de tranquilidad que tenían la gente de Siponto, y entonces decidió atacarlos. ¿Ve? La envidia no puede con la gente, ¿sí? Decidió atacarlos. ¿Sí? Y ante la posibilidad de que lo fueran a atacar, la gente de Siponto decía, mira, nosotros no somos guerreros, ¿cómo vamos a hacer para luchar contra el rey Odoacre? ¿Sí? Y claro, viendo cómo era eso, le pidieron, el obispo, como el señor Lorenzo Mayorano, dice, pídanle al rey de los Herulos que les dé 3 días de tregua, 3 días. Y luego tenemos la guerra. En esos 3 días de tregua se los concedieron y el obispo
Lorenzo pide, vamos a hacer una cosa, vamos de nuevo a hacer ayuno y oración. Y empezaron a hacer ayuno y oración. Y mientras hacían ayuno y oración, ¿sí?, al tercer día, al amanecer del tercer día que están haciendo ayuno y oración, el arcángel San Miguel se le aparece al obispo y le dice, a la hora cuarta del día ataca. Y en esa hora cuarta vas a ver el poder de Dios triunfar. Bueno, el obispo se lo participó al ejército y se lo participó a toda la población. San Miguel Arcángel me ha dicho que a la hora cuarta tenemos que atacar. Bueno, a esa hora cuarta se desató una lluvia horrible, rayos, truenos, tembló la tierra, ¿sí? Bueno, y se cubrió todo de neblina y la gente, o sea, los atacantes, los gerulos, se espantaron, empezaron a tener un miedo terrible y salieron corriendo. Los pocos que quedaron, ¿sí?, los lograron vencer la gente de Ciponto, ¿sí? Y fue un tremendo triunfo porque más nunca se volvieron a meter con ellos, ¿sí? Se sentían tan felices que dijeron, ese fue San Miguel Arcángel que nos defendió en la batalla. Por lo tanto, subieron a la gruta, a la cueva de allá del Monte Gargano, subieron allá a la cueva a darle gracias a Dios. No se atrevieron a entrar dentro de la cueva, pero allí le dieron gracias a Dios. Y le dieron gracias a San Miguel Arcángel por haberlos protegido en esa batalla. Un año después, también en septiembre, ¿sí?, se desató una peste, ¿sí? Y el obispo dice, para sanar esta peste, lo único que podemos hacer es lo que siempre venimos haciendo, 3 días de ayuno y 3 días de oración. En esos 3 días de ayuno y oración, el arcángel San Miguel se le volvió a aparecer al obispo y le dijo, quiero que entres en la cueva. Esa cueva que yo he dedicado como palacio divino que me ha permitido Dios, y quiero que allí celebres la Eucaristía. En una cueva va a celebrar la Eucaristía, pero Monseñor Lorenzo Mayorano ya tenía demasiadas pruebas de que el arcángel San Miguel verdaderamente los había ayudado. Entonces convoca a todos los sacerdotes, convoca a todo el pueblo, ¿sí? Incluso el Papa le manda a 7 obispos más para que lo acompañen. Y todos suben hacia arriba, hacia el Monte Gargano. Y que repito, que ese Monte Gargano es como en medio de una planicie, un valle así, se eleva ese monte. Y en el tope del monte, ahí está la cueva. Bueno, cuando llegaron arriba, ¿sí?, a la cueva, empiezan a bajar, ¿sí? Y en un momento determinado la cueva se abre, ¿sí? Y se abre, pero una apertura muy grande. Y en una parte de esa apertura, así como a la entrada, a mano derecha, había un altar que estaba con un mantel color de púrpura y encima una cruz finísima de cristal purísimo. Y al mismo tiempo, la entrada a la cueva tenía marcada el pie de San Miguel Arcángel. Todos se quedaron asombrados. Pero ahí el obispo, Monseñor Lorenzo Mayorano, hizo, y que junto con todos los demás, ¿sí?, la primera misa que allí se celebró. Hasta el día de hoy, amigos, se celebra misa en la cueva del Monte Gargano. Esa primera misa, repito, fue en el año 493, en septiembre, un 26 de septiembre. Y dieron todos gracias a Dios, ¿sí? De ahí en adelante la gente iba y entraba a la cueva y pues bendecía, saludaba y sabían que era un lugar divino. Y además de todo le daban gracias a Dios y le decían, Señor, ¿por qué aquí en la mitad de Italia, ¿sí?, en este lugar alejado, porque no hay una ciudad grande, cerca ni nada, ¿por qué elegiste tú aquí el palacio del arcángel San Miguel? ¿Sí? El palacio divino. Bueno, amigos, son esos misterios de Dios, esas cosas que nosotros no podemos preguntar mucho, sino aceptar. Y cuando se ve la devoción de la gente que va allí, de todas las nacionalidades,
¿sí? De todas las edades, y se ve allí con esa devoción y con ese amor, la gente bajando a las profundidades de esa cueva y llegando a esa parte tan amplia donde hasta el día de hoy se celebra misa. Uno dice, tiene que efectivamente haber algo divino, algo celestial en todo esto. Pero amigos, esa no fue la única vez que se presenta San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel se ha presentado en otras ocasiones también. Y otra de las ocasiones que se presentó fue en 1655. En 1655 se desató, es decir, habían pasado 1500 años, ¿sí? Casi, y se presentan allí de nuevo pestes, problemas en la ciudad, y la gente no sabe qué hacer. Y el obispo del lugar dice, como en un tiempo, como por allá en el año 490, 92, 93, el obispo pedía 3 días de ayuno y 3 días de oración. Vamos a pedir 3 días de ayuno y 3 días de oración para librarnos de todos estos problemas que estamos teniendo. Y efectivamente, después de esos 3 días de ayuno y oración, el pueblo quedó libre de la peste, libre de todos los problemas, y el arcángel le dijo, recojan todas las piedras de aquí del monte. Estas piedras que ustedes recogen, pónganles una cruz, ¿sí? Y en ese tiempo, fue cuando se levantó un gran obelisco que está allí en el Monte Gargano, en honor a esa aparición nueva de San Miguel Arcángel, que curó a todos los que tenían alguna piedra del Monte Gargano. Pero, ¿saben una cosa? El Papa León XIII tuvo mucho que ver en esto de San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Ya te lo contamos. Amigos, nosotros dijimos que San Miguel Arcángel se ha aparecido 4 veces. En el año 490, el 8 de mayo, luego se apareció en septiembre del 492, luego otra vez en septiembre del 493 y en 1655. Pero hubo algo muy significativo a lo largo de la historia, y fue que el 13 de octubre de 1884, estaba gobernando la Iglesia el Papa León XIII. Este Papa León XIII fue el Papa que nosotros conocemos como el Papa de la doctrina social de la Iglesia. Él escribió esa célebre encíclica que se conoce como la Rerum Novarum. La renovación de todas las cosas es necesaria para que se enfoquen otra vez en Cristo. En aquel entonces había un gran desarrollo a nivel mundial, sobre todo europeo, donde estaba la industrialización, las fábricas, crecieron las ciudades y miren, habían grandes problemas porque no había las leyes laborales que tenemos hoy en día que consideran a las personas, sino que sencillamente ahí trabajaba la gente de sol a sol, trabajaban hombres, mujeres, niños, todo el mundo trabajaba. Y el Papa dice, miren, un momento, hay que primero ver la dignidad de la persona, hay que darle tiempo a las personas, esas personas tienen que tener un salario digno que les permita vivir, tienen al mismo tiempo que tener horas de trabajo, horas de descanso, días de vacaciones, porque la gente trabajaba 365 días al año, 12, 14 o 18 horas al día. Regular los horarios, todo eso lo decía el Papa. Pero el 13 de octubre, y el 13 de octubre es una fecha muy importante,
porque el 13 de octubre fue la última aparición también de la Virgen en Fátima, en Portugal. ¿Recuerdan? Que se apareció por primera vez un 13 de mayo y luego el 13 de octubre fue el gran milagro donde hubo la danza del sol y el sol subía y bajaba y se acercaba y se alejaba de la tierra. Ese 13 de octubre ha sido el milagro más grande celestial que la humanidad ha visto. Bueno, un 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII estaba celebrando misa y estaba teniendo reuniones con sus obispos allegados porque la situación del mundo era muy complicada y estaba buscando respuestas. Y ese día, cuando termina de repente la misa, de repente como que se le cambia la cara, se cae, como que si se hubiese muerto, ¿no? Y cuando se acercan a ayudarlo, él pues abre los ojos de nuevo y dice, he tenido una visión espantosa. Y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Santo Padre? Es que queríamos que se había muerto. Papa León XIII les dice, atención, les dice, y lo voy a leer directamente porque se le pasa a uno y dice, vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias y sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciéndole que podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si le daba suficiente tiempo y poder. Satanás le pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes lo había hecho. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir con esos propósitos, iba a sufrir una derrota humillante. Y Dios le pedía a León XIII que lo ayudara a vencer, ¿sí? Que en la tierra él fuera quien ayudara a vencer. Y es entonces cuando el Papa León XIII escribe una oración sumamente larga, hablando, y quien pueda leerla, vale la pena que la lea, 13 de octubre de 1884, porque allí el Papa León XIII da una visión de lo que va a ser la Iglesia hasta el día de hoy, siglo XXI. Insólito, pero es así. Y el Papa pidió, en media hora escribió, se encerró en su oficina y escribió esta oración. Y se la entregó a su secretario y le dice, por favor, reprodúcela y haz que en todas las iglesias se rece esta oración. Y esta oración, en todas las iglesias, después de todas las misas, se rezaba. Al día de hoy sería muy bueno que lo siguiéramos rezando, porque en un momento determinado de la historia eso como que se paralizó y no se volvió a rezar, o se empezó a rezar cada vez menos. Pero esa oración tan larga quedó resumida en una parte muy importante y dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, te pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Qué bueno sería que esta misma oración nosotros la repitiéramos muchas veces en nuestro día, la repitiéramos después de la misa, porque San Miguel Arcángel es el que nos defiende contra el mal. Es el gran defensor, puesto por Dios, no por otro, puesto por Dios. Así como Dios nos dio a la Virgen como el cuidado maternal, nos da a San Miguel Arcángel para que nos proteja contra todos esos peligros. Amigos, San Miguel Arcángel se presenta y se ha presentado a lo largo del tiempo junto con los otros arcángeles. San Gabriel, que ha sido el gran anunciador, ¿sí? El que le anunció a la Virgen María el nacimiento del Hijo de Dios. San Rafael, que ha sido el que en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar como el que cura. San Miguel Arcángel es el que nos defiende en la batalla. Amigos, San Miguel Arcángel te defiende en la batalla contra las agresiones de los demás. Pídele a San Miguel Arcángel, protégeme, San Miguel Arcángel, protege a mi familia, protege a mis hijos, protege mi hogar, protege mi trabajo, protege a donde vaya. San Miguel Arcángel es tu gran protector. Amigos, San Miguel Arcángel es tan poderoso,
¿Sabes por qué? Porque Él está siempre junto a Dios, Él está siempre al lado de Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Porque nosotros sabemos que tenemos que estar con Dios y con Dios siempre ganamos.